Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Una nueva oportunidad para decirle bienvenidos a este programa de estudio bíblico que se llama El Rollo del Libro. Déjeme animarle a que juntos participemos en el estudio bíblico de 15 versículos que contiene el capítulo 12 del libro de los jueces. ¿Qué hacemos? 3 cosas. Número 1, vamos a acercarnos por última vez a leer el capítulo 12. Número 2, vamos a comentarlo y de allí vamos a recabar datos. Y número 3, lo vamos a bosquejear. Le invito a que usted sea parte no solo en el escuchar el estudio, sino con su Biblia, con su libreta de notas, con sus lapiceros de colores. Nos acompañe a invertir estos minutos a estudiar este capítulo. Bienvenidos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque el rollo del libro comienza ahora. En este momento tomamos la versión La Palabra de Jueces capítulo 12 y leemos. Los de Efraín se juntaron, cruzaron el Jordán en dirección a Zafón y dijeron a Jefté: ¿por qué has ido a combatir contra los amonitas y no nos has invitado a acompañarte? Vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro. Jefté le respondió: cuando yo y los míos tuvimos un gran conflicto con los amonitas, os pedí ayuda y no me la disteis. Como vi que nadie venía a ayudarme, arriesgué mi vida, combatí contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué pues venís hoy contra mí para hacerme la guerra? Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín. Y eso, que estos solían decir: vosotros los galaaditas no sois más que fugitivos de Efraín. Unas veces en medio de Efraín, otras veces en medio de Manasés. Galaad cortó de Efraín los vados del Jordán. Cuando los fugitivos de Efraín decían: dejadme pasar, los hombres de Galaad les preguntaban: ¿eres de Efraín? Si respondían no, le añadían: pues di Shibolet. Pero si no podían pronunciarlo correctamente, decían Sibolet, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Parecieron en aquella ocasión 42,000 hombres de Efraín. Jefté fue juez en Israel durante 6 años. Cuando Jefté el Galaadita murió, fue sepultado en su ciudad de Galaad. Después de Jefté, fue juez en Israel Ibsam de Belén. Tenía 30 hijos y 30 hijas. A estas les casó fuera y para sus hijos trajo 30 mujeres de fuera. Fue juez en Israel durante 7 años. Murió Ibsam y fue sepultado en Belén. Después de Ibsam fue juez en Israel Elón, de Zabulón. Juzgó a Israel durante 10 años. Murió Elón de Zabulón y fue sepultado en Ayalón, en tierra de Zabulón. Después de Elón fue juez en Israel Abdón, hijo de Gilel, de Piratón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que montaban 70 pollinos. Juzgó a Israel durante 8 años. Murió Abdón, hijo de Gilel de Piratón, y fue sepultado en Piratón, en tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Regresamos con más de
rollo de libro. Le invito a estar atento a esta serie de comentarios que vamos a compartir, pues hemos recabado algunos datos interesantes para poder desarrollar la segunda parte de este estudio. En el capítulo anterior vimos que los amonitas cruzaron el Jordán para atacar a Efraín y a Benjamín, según capítulo 10 de Jueces. Los habitantes de Galaad le pidieron a Jefté que fuera su líder. Dios le dio la victoria sobre los amonitas e Israel entonces había sido liberado. Uno hubiera pensado que tras esa victoria todos deberían de estar contentos y agradecidos con Dios y con Jefté por todo lo que había pasado, pero no va a ser así. Como reacción a su gran victoria, los hombres de Efraín se juntan y reúnen todo su poderío militar para encontrarse con Jefté y para irle a reclamar por qué había ido a la batalla sin ellos. Ellos incluso lo amenazan con quemar su casa con él dentro, según lo narra el verso 1. Hay que recordar que esta no era la primera vez que ese grupo de Efraín amenazaba a uno de sus líderes. En Jueces capítulo 8 vemos que después de que Gedeón había derrotado a los madianitas, Efraín lo amenaza de manera similar. Así que Efraín parecía ser un poco quisquilloso y molestaba muy fácilmente. Todo parece indicar que quería tener gloria y se molestaba cuando no lo invitaban a participar de las batallas. Bueno, Jefté le responde a los de Efraín que él los había llamado, pero que ellos no vinieron a su ayuda. Verso 2. Les dijo que cuando él vio que no venían para ayudarle, decidió arriesgar su vida y la de sus hombres para pelear contra los amonitas, como lo hemos estudiado anteriormente. Jefté se queda paralizado al ver que los de Efraín vienen a él a buscar pelea. Y en el verso 4 se nos narra que los hombres de Efraín insultan a los hombres de Jefté, llamándoles fugitivos. Jefté entonces decidió concederle a Efraín esa batalla. En el verso 4 vemos que reúne a los hombres de Galaad y va a pelear contra ellos. Jefté y sus hombres capturan los vados del Jordán que conducían a Efraín. Cada vez que un sobreviviente de los de Efraín trataba de regresar cruzando al otro lado del vado, los hombres de Jefté le preguntaban si era efrateo. ¿Y cómo lo detectaban? Por su forma de hablar. Si decían que no eran de ese lugar, les hacían decir la palabra Shibolet, pues los habitantes de Efraín tenían esa característica que no podían pronunciar bien esa palabra. Y en vez de decir Shibolet, decían Sibolet. Si la persona no pronunciaba bien la palabra, entonces la orden de Jefté era atraparlo y matarlo. Hermanos, durante esa batalla mueren 42,000 hombres de Efraín. Esto debió haber sido muy duro para esa tribu. Los celos que tenían y el deseo de recibir la gloria, junto con la indisposición que tenía Jefté de perdonar por la actitud ingrata que este grupo había manifestado, trajo como consecuencia esas bajas, 42,000 hombres. Y esto nos muestra el desastre que puede causar, por un lado, los celos y por otro lado, la falta de perdón. Luego vemos el desarrollo del capítulo 12, que Jefté guía a Israel por 6 años, luego muere, es sepultado en Galaad, que era la ciudad de donde fue sacado hacía muchos años por haber sido hijo de una prostituta. Seguidamente, mis hermanos, desde el verso 8, después de la muerte de Jefté, viene una serie de jueces. En este capítulo se mencionan sus nombres, se mencionan cuánto estuvo liderando, pero no nos menciona nada particular y específico de su liderazgo.
Por ejemplo, Ibzán se convierte en el líder después de la muerte de Jefté. Y lo único que se sabe era de Belén y la cantidad de hijos que Dios le dio, 30 hijos y 30 hijas. En el verso 9 nos habla de que todos ellos se casaron con israelitas fuera de su clan. Y también se nos dice que Ibzán guió a Israel por 7 años y cuando muere es sepultado en su ciudad natal. Después de Ibzán, en el verso 11, viene un siguiente juez, Elón. Él fue líder por Israel 10 años y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Seguidamente el próximo líder es Abdón, que venía de una región llamada Piratón, según el verso 13. Se nos menciona también que él tuvo 40 hijos y 30 nietos, y cada uno de estos cabalgaban asnos. Esto podría entonces indicar que durante ese tiempo en Israel hubo prosperidad. Abdón fue juez sobre la nación por 8 años, según el verso 14, y cuando él muere sepultado en su ciudad natal. Entonces, durante los años de Jefté, el pueblo de Dios clama al Señor para ser liberados de sus enemigos. Y en ese tiempo ellos confiesan su pecado y Dios destruye a sus ídolos paganos, pero en los años que suceden a Jefté, el pueblo se vuelve rápidamente a contaminar y pierde su compromiso con el Señor. Cuando tuvo lugar la muerte de Abdón, aproximadamente unos 25 años después de Jefté, vamos a ver al pueblo de Israel nuevamente hacer lo malo delante de Dios. Y a causa de eso, el Señor los entrega en manos de un pueblo muy duro, llamado el pueblo filisteo, pero que eso nos ocupará ya el siguiente capítulo, que sería el capítulo número 13. Siga disfrutando de El Rollo del Libro. El Rollo del Libro. Por Radio Vea. Hermanos amados, bienvenidos a esta tercera parte de este espacio de El Rollo del Libro. Vamos a trabajar un bosquejo. Quiero contarle a manera de introducción que en El Rollo del Libro utilizamos 2 tipos de bosquejo. El bosquejo tradicional, que es que hacemos 4 pasos, donde observamos el pasaje y le damos un título a cada bloque. Luego hacemos el desglose a hacer bloques secundarios. Luego a esos bloques secundarios, como tercer paso, los relacionamos con el texto bíblico para luego sacar una conclusión. Pero tenemos un segundo método de bosquejo, que es el que en este capítulo 12 vamos a utilizar. El método de bosquejo es el que llamamos método de exploración, y este método lo utilizamos cuando los capítulos son cortos, porque nos ayuda a poder desarrollarlo y ser un poquito más amplios en nuestra observación. Este método incluye 9 pasos. A veces los 9 pasos no son todos aplicables al capítulo, pero vamos a ir observando. ¿En qué consiste? Se los digo en este momento como introducción para que usted vaya tomando un panorama. Vamos primero a identificar a los personajes claves. Seguidamente vamos a ver cuál fue el papel de esos personajes en la historia. Como tercer paso vamos a encontrar las palabras que se repiten en todo el capítulo. Otro punto de observación es el cuarto paso, donde identificamos los problemas que se dan a lo largo de la historia. Como quinto paso vamos a encontrar qué mandatos se encuentran en el capítulo. Como sexto paso, qué promesas encontramos en el capítulo. Para luego el séptimo paso sería definir
el tema principal, luego el octavo, algún tema secundario, y cerramos como último paso, el noveno, algún pasaje paralelo con otros textos bíblicos que se relacionan a el texto. Entonces estamos listos para desarrollar el método de exploración. En unos momentos comenzamos. Estamos listos entonces, mis hermanos, abran sus Biblias en el capítulo 12 y vamos a observar los 15 versículos de este capítulo maravilloso. Corto, pero esperamos que sea de gran reto para irlo entendiendo. Vamos entonces con nuestro primer paso. A este primer paso nuestra meta es identificar los personajes. ¿Qué personajes hay o se mencionan a lo largo de los 15 versículos? Al leer el pasaje varias veces y después estar atentos al comentario o hacer la investigación, resumimos que en estos 15 versículos hay 4 personajes principales. El primero de ellos se menciona en el versículo número 1, que son los varones de Efraín. No nos mencionan un líder en específico, más que el grupo que representaba el círculo de Efraín. Luego tenemos a Jefté una vez más como un segundo personaje principal, también que aparece en el versículo número 1. Seguidamente en el versículo número 8 aparece otro personaje que se llama Ibzán. En el versículo número 11 aparece el cuarto personaje, que sería Elón. Y para terminar en el versículo número 13, Abdón es el otro personaje principal. Entonces aparecen 5 personajes, si ustedes ven. 4 de ellos son jueces: Jefté, Ibzán, Elón y Abdón. Y este quinto personaje, o primero en orden del verso 1 en adelante, sería los varones de Efraín. Sobre estos 5 personajes se va a desarrollar la historia en los siguientes 15 versículos. Aquí cerramos entonces nuestro primer paso. Vamos al segundo. ¿Qué hacemos en el segundo? En el segundo paso observamos cuál es el papel que estos 5 personajes desarrollan, ejecutan o hacen a lo largo de todo el capítulo o en el momento en que ellos aparecen. Muy bien. Así que observemos el primero, los varones de Efraín, que está en el versículo número 1. Los varones de Efraín eran parte de el círculo de donde venía Jefté, que era Galaad. Galaad venía de la tribu de Efraín. Y los líderes de Efraín aparecen y su papel acá es a desarrollar un reclamo a Jefté. Para eso aparecen los varones de Efraín. No aparecen más que para provocar una guerra civil, una guerra entre los mismos hermanos. Y como vimos en nuestro comentario, al parecer la idea por secuencia, es decir, ya no es primera vez que esto sucede con los de Efraín, sino con el otro juez que vimos, Gedeón, también hicieron lo mismo. Y nuestra conclusión es que estos varones y este círculo de Efraín le gustaba mucho la gloria, las victorias. Y entonces al observar que Jefté había tenido gloria y victoria sobre los amonitas y ellos no habían sido participantes de ello, se molestan y van a reclamarle, según el versículo número
1. ¿Por qué fuiste a hacer la guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Ese fue el detonante y la participación del primer personaje principal de esta historia. Seguidamente vemos en el verso 4 y en el verso 7 que Jefté ya ha sido puesto de parte de Dios como juez, como líder en ese momento Israel. Así que Jefté determina pelear contra sus hermanos. Y según lo dice el verso 4, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Luego en el verso 7 hay otro detalle. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Entiéndase juzgar como liderar. Y parte de su liderazgo era determinar qué era justo, qué era injusto, qué era bueno, qué era malo. Así que aquí vemos que el papel de Jefté sigue siendo el que Dios en ese momento lo pone. Vemos otro detalle, es que Dios no interviene. Dios no interviene en esa situación, sino que al darle la autoridad a Jefté, pues Jefté la ejerce. La ejerce mal, la ejerce bien, Dios es solo un observador de todo lo que está pasando. Entonces vemos que el papel de Jefté es juzgar, cumplir su papel. Entonces ya llevamos el papel que desarrollan los varones de Efraín y el papel de Jefté. Luego vamos al versículo número 8 y vemos que Ibzán, que es el tercer personaje principal, lo único que nos destaca es su liderazgo. Después de él juzgó Israel Ibzán de Belén. Seguidamente, en el verso número 11, lo mismo con Elón. Después de él, es decir, Ibzán, juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y después de Elón, en el verso número 13, después de Elón, juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel Piratonita. Entonces vemos ahí que los papeles de Jefté, Ibzán, Elón y Abdón fue liderar al pueblo de Israel. Y el papel de los varones de Efraín fue crear conflicto al irles a reclamar a Jefté porque no los había convocado a pelear contra los amonitas. Con esto cerramos el segundo paso. Vamos al tercer paso. Ahora tenemos que encontrar las palabras que se repiten en todo el capítulo. ¿Por qué hacemos esto? Cuando en la escritura, en la Biblia, se repiten más de 2 veces alguna frase, alguna palabra, esto es de suma importancia. Así que encontramos 3 palabras que se repiten a lo largo de estos 15 versículos. Por ejemplo, la que más se repite es la palabra, son 2. Número 1, la palabra juzgar. Esta se repite 4 veces. Número 1 en el verso número 7, aludiendo a Jefté. En el 8, aludiendo a Ibzán. Luego en el 11, aludiendo a Elón. Y el 13, aludiendo a Abdón. Juzgar, para entender, es liderar, es ejercer autoridad, es establecer justicia en un lugar o en una comunidad. Y esa es la palabra una de las palabras que más se repiten, 4 veces. Seguidamente, la segunda palabra que más se repite y son 4 veces también, es la palabra sepultar. Sepultar. Esta aparece en el verso 7, aludiendo que Jefté muere y es sepultado. Lo mismo es con Ibzán en el verso 10, con Elón en el verso 12 y Abdón en el verso 15.
significa que estos hombres cumplieron su ciclo. Por eso es que aparece varias veces esta palabra. Dios nos está anunciando que ellos eran personas de carne y hueso, que así como nacían, morían, terminaron su jornada, terminaron su misión, terminaron su propósito, y al terminar su propósito, pues la gente muere y tiene que ser sepultada. La tercera palabra que más se repite en este capítulo número 12 de Jueces es la palabra después. Este está a lo largo de todo el capítulo, pero me llamó mucho la atención porque la palabra después aparece, por ejemplo, en el verso 8, en el verso 11 y en el verso 13. Después. Por ejemplo, dice, después de él juzgó Israel Ibzán de Belén. Después significa que Dios está permitiendo que los ciclos se vayan desarrollando conforme al plan. Por ejemplo, nosotros llevamos un plan de estudio, un método de estudio. Del 1 nos corresponde el 2, después el 3, después el 4. Entonces vamos cíclicamente respetando los puntos. Y por eso el después es importante y se repite varias veces, 3 veces, porque el Señor está permitiendo que no se improvise, sino que se cumple el ciclo y después venga lo que tiene que venir o lo que Él ya ha determinado. Así que tercera palabra que más se repite 3 veces, la palabra después. Con esto cerramos el tercer paso. Vamos al cuarto paso. Y aquí en este cuarto paso debemos de encontrar las situaciones problemáticas que se desarrollan a lo largo de todo el capítulo. Así que hay que observar bien cuáles son los problemas. Y bueno, del verso 8 al verso 15 que nos habla de 3 jueces y luego del verso 1 al verso 7 que nos habla de Jefté, la última parte de su vida, es ahí donde se concentran los problemas. Observe lo que dice el verso número 1, principalmente la parte final del verso 1. Vamos a leer todo el verso. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Atención, porque aquí inicia el problema. Nosotros quemaremos tu casa contigo. Efraín no solo lleva un reclamo, lleva una amenaza. Entonces aquí vemos que un problema en esta situación es una amenaza. Luego vemos otro problema. Verso 4. Reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galadaitas en medio de Efraín y de Manasés. Aquí viene un insulto. ¿Cuál es el insulto? El insulto fue, ustedes son fugitivos. Galaad era parte del círculo de Efraín y de Manasés. Pero al tener diferencias, vemos que no solo había amenazas de Efraín para los galadaitas, sino también había insultos. ¿Cuál era el insulto? Ser fugitivo. Entonces, añadamos ahí en el verso 4 otro tercer problema. Dice que cuando Jefté escuchó las amenazas que iban a quemar la casa de Efraín con él, en el verso 2 dice, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los de Amón y los llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendisteis, arriesgué mi vida
y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues vienen conmigo para pelear? Aquí viene el problema. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Lo dijimos en nuestro comentario. No solo hubo insultos, no solo hubo amenazas, sino hubo falta de perdón. Porque Jefté no supo lidiar contra los insultos ni las amenazas, sino su reacción fue el conflicto. Es una muy buena pregunta para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos amenazados? Yo sé cuál fue su respuesta. Acudimos a Dios. ¿Vemos aquí acudir a Dios a Jefté? De ninguna manera. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos insultados? Aquí tal vez definitivamente las cosas quizás las absorbemos de otra manera. Aquí tal vez respondemos porque nos sentimos un poquito más confiados, ¿no? Pero igual hay personas, y deberíamos todos tener paciencia, sabiduría para poder responder ante una provocación. En este caso, Jefté no optó por eso, sino ir directamente al conflicto. Entonces, cuarto paso, ¿qué problemas sucedieron? Pues definitivamente el que nos muestra en el versículo que ya mencionamos, el versículo 1 y en el verso número 4, un insulto, una amenaza y la falta de paciencia que tuvo Jefté para con los de Efraín. Con esto cerramos entonces el cuarto paso. Vamos al quinto paso. Encontremos los mandamientos que pudieran desarrollarse en este capítulo. ¿Habrá algún mandamiento que se pueda encontrar, alguna instrucción que el Señor haya dicho? Bueno, aquí es donde uno tiene que observar, leer cuidadosamente las veces suficiente, y nos vamos a dar cuenta, estimados hermanos, que a lo largo de los 15 versículos no hay un mandamiento directo de parte de Dios. Tampoco el liderazgo de los 4 jueces, ellos no hacen mención de algún mandamiento recordándoles los mandatos de Dios. Así que esa casilla la tenemos que dejar vacía, porque en ningún momento en los 15 versículos se alude a los mandamientos del Señor. Estamos en el sexto paso y acá nos toca que descubrir las promesas de Dios. ¿Habrán promesas de Dios en este capítulo? Bueno, aquí tenemos que observar bien. En el versículo número 6 encontramos una promesa de Dios. Número 3. Estamos en el paso 6, verso 3 encontramos la promesa de Dios. Escuche, viendo pues, aquí está hablando Jefté, que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé o enfrenté a los hijos de Amón. Y aquí viene la promesa. Y Jehová me los entregó. Jefté está recordando la promesa de Dios que lo iba a respaldar. Eso en el capítulo anterior. Entonces tenemos que señalar que Jefté cita una promesa cumplida de parte de Dios. Dios respalda a Jefté en el versículo número 3 en su defensa ante los reclamos de la tribu de Efraín. Vamos ahora al siguiente paso. Séptimo paso. Aquí
ya vamos definiendo cuál es el tema principal del capítulo, ya que identificamos los personajes, ya que sabemos el papel de cada uno de ellos, las palabras que más se repiten, los problemas, vimos que no hay mandamientos, sí encontramos una promesa. ¿Qué tema principal se desarrolla en el capítulo número 12? Y pues básicamente, hermanos, creo que el verso 7, el verso 8, el verso 11 y el verso 13 nos dan con claridad el punto principal de este capítulo que estamos estudiando. Leamos una parte de cada uno de estos versos. Verso 7 dice, y Jefté juzgó a Israel 6 años. Verso 8, después de él juzgó Israel Ibsán de Belén. Verso 11, después de él juzgó Israel Elón Zabulonita. Y verso 13, después de él juzgó Israel Abdón, hijo de Gilel. Bueno, aquí entonces lo que entendemos es que el Señor nos permite ver el panorama de los siguientes jueces. Por lo menos encontramos el final de uno, Jefté, y la participación o mención de 3 más. Entonces, nuestro título es El transcurrir de los jueces. ¿Qué pasó después de el último juez de Jefté? Se levantaron 3 más. Conocemos un poco de la historia de Jefté, mas no conocemos qué pasó con los otros 3, pero sí se hacen mención de ellos. Así que vemos el transcurrir de los jueces y lo anotamos como tema principal de este 7º paso. Vamos al 8º paso, penúltimo, y aquí es temas secundarios. Como tema principal vimos el transcurrir de los jueces, el cierre de 1 y 3 jueces más, 4. ¿Qué otros temas secundarios podemos encontrar? Hay temas secundarios, amados hermanos. Uno de los temas secundarios es cómo se dan conflictos. Porque como tema secundario vemos este último conflicto que lidió Jefté con los de Efraín. Vemos a un grupo que llega con reclamos, con amenazas y con insultos. Y vemos la respuesta del otro que se siente amenazado e insultado, que no les tiene paciencia y entonces va a la pelea con ellos. ¿Cuántos murieron? Murieron 42,000. ¿Por qué? Porque no se tuvo esa armonía para solucionar, dialogar, sino más bien la confrontación. Entonces la confrontación sería tema secundario como 8º paso. Vamos al 9º paso y con eso estamos cerrando este estudio y este bosquejo, y es encontrar pasajes parecidos a este texto. ¿Habrán pasajes parecidos a este texto? Bueno, quizá lo que más destacamos aquí es esa guerra interna que hubo entre Jefté y los de Efraín, y esto no es nuevo. Vamos a encontrar, por ejemplo, apunta estos pasajes en Primera de Reyes, capítulo número 12, una guerra interna que tuvo Israel que provocó la división. Israel se dividió en 2 reinos, del reino del norte y los del reino del sur. Entonces vemos cómo este conflicto interno se genera. En el mismo libro de Jueces también, en el capítulo 8, pero también en el capítulo 19 hay guerra entre tribus de Israel. Y otra guerra interna es la que registra este pasaje de 2 de Samuel, capítulo 15 al 18, y es la guerra entre padre e hijo, Absalón y David. Entonces vemos cómo estos pasajes de Primera de Reyes 12, de Jueces 8 y Jueces 19 y 2 de Samuel 15 al 18 nos hablan conflictos
de círculos de hermandad. Y esto pues va a retroalimentar. Léalo ahí en casa y vamos a descubrir cómo los conflictos se crean, hasta dónde puede llevar un conflicto y sus consecuencias. Bien, hermanos, hemos desarrollado entonces en este método explorativo 9 pasos, el cual nos ha ayudado a entender el texto de Jueces capítulo número 12. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Le invitamos en nuestra despedida a poder unirse a nosotros la próxima edición, donde estaremos estudiando 25 versículos del capítulo número 13 de Jueces. Gracias a usted por habernos escuchado, gracias a usted quien nos sigue por redes sociales. Comparta nuestros estudios, dele compartir y que estos audios lleguen a otras personas, o solicite nuestros audios y nuestros bosquejos a nuestro WhatsApp. Con gusto se los enviaremos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.